Pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, esa es mi más grande prueba. Nadie te ama como yo. Bienvenidos a Creciendo Juntos en Nuestra Fe Católica, el programa que le ayudará a conocer la riqueza de su fe y a profundizar en su relación personal con Jesucristo en su iglesia. Y ahora con ustedes, el Padre Julián Cardona. Nadie te ama como yo. Muy buenos días, hermanas y hermanos. Sean todos cordialmente bienvenidos a su programa, Creciendo Juntos en Nuestra Fe Católica. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo alcance a cada uno de ustedes y a sus familias, donde quiera que se encuentren, independientemente de lo que estén haciendo en este momento, que sean todos cobijados por el amor misericordioso de un Dios que nos ama infinitamente, de un Dios que nos ha dado y nos sigue dando todo lo que nosotros somos y tenemos. Un Dios que colma nuestra vida en todos los aspectos para que con mucha humildad y con mucha gratitud volvamos a Él y que seamos uno con Él, estemos en comunión con Él. Vamos sin más tardanzas a dar inicio a este encuentro de hermanos y hermanas en la fe, y para eso decimos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Señor, queremos agradecerte porque nos has brindado la posibilidad de abrir nuestros ojos a un nuevo día de vida. Gracias, Señor, porque podemos contemplar las maravillas de tu poder y de tu misericordia. Gracias, Señor, porque sigues llamándonos y porque con lazos de amor nos sigues uniendo a ti. Gracias por proveer a nuestras necesidades materiales y también a nuestras necesidades espirituales. Gracias por hacerte presente en cada circunstancia que nosotros vivimos. Gracias por las personas que has puesto, Señor, a nuestro lado. Gracias por la vida que le das también a esas personas que son tan importantes para nosotros. Gracias por la belleza de esta creación. Gracias, Señor, por la salud y el bienestar. Gracias, Señor, por cada una de las cosas que a diario disfrutamos, que todas ellas proceden de ti, que eres el sumo bien. Queremos pedirte de manera especial en esta mañana, Señor, por quienes están enfermos, están solos y tristes, por quienes tienen lleno de angustia su corazón, por quienes han perdido la paz, por quienes te buscan, Señor, y en medio de las dificultades que afrontan, necesitan cercano tu consuelo. Asístelos a todos, Señor, de manera especial cuando seguimos padeciendo los efectos de esta pandemia. No te olvides, Señor, de quienes están enfermitos. No te olvides, Señor, de sus familias que están cuidando de ellos con mucha misericordia, con mucho amor. No te olvides, Señor, de los médicos y enfermeras que siguen luchando diariamente en contra de este mal. No te olvides, Señor, de ninguno de nosotros, por más que no merecemos tu amor. Asístenos siempre, Señor. Muéstranos constantemente, como lo haces siempre, los efectos de tu compasión en favor de nosotros. Danos siempre un corazón agradecido, pero danos también siempre, Señor, un corazón compasivo como el tuyo, para saber mirar las necesidades de los demás y saber acudir a ellos para remediar sus necesidades, como tú lo has hecho con nosotros, Señor. Que seamos buenos samaritanos, como tú lo has sido con nosotros, que has venido a sanar nuestros corazones, nuestras mentes y nuestras almas, y has venido, Señor, para que nosotros tengamos vida y la tengamos en abundancia. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a meditar en este domingo 32 del tiempo ordinario el evangelio que nos propone la Iglesia para nuestra reflexión, que es el de Mateo capítulo 25, versículos del 1 al 13. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos esta parábola: el reino de los cielos es semejante a 10 jóvenes que, tomando sus lámparas, salieron al encuentro del esposo. 5 de ellas eran descuidadas y 5 previsoras. Las descuidadas llevaron sus lámparas,
pero no llevaron aceite para llenarlas de nuevo. Las previsoras, en cambio, llevaron cada una un frasco de aceite junto con su lámpara. Como el esposo tardaba, les entró sueño a todas y se durmieron. A medianoche se oyó un grito: «Ya viene el esposo, salgan a su encuentro». Se levantaron entonces todas aquellas jóvenes y se pusieron a preparar sus lámparas, y las descuidadas dijeron a las previsoras: «Dennos un poco de su aceite, porque nuestras lámparas están apagando». Las previsoras les contestaron: «No, porque no van a alcanzar para ustedes y para nosotras. Vayan mejor a donde lo venden y cómprenlo». Mientras aquellas iban a comprarlo, llegó el esposo, y las que estaban listas entraron con él al banquete de bodas y se cerró la puerta. Más tarde llegaron las otras jóvenes y dijeron: «Señor, Señor, ábrenos». Pero él les respondió: «Yo les aseguro que no les conozco. Estén pues preparados, porque no saben ni el día ni la hora». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estén pues preparados, porque no saben ni el día ni la hora. En esta parábola del Señor Jesús, en esta mañana, la clave se encuentra en este último verso, que viene a ser como la moraleja, la enseñanza de esta parábola que Jesús nos ofrece y que está orientada a despertar en nosotros la necesidad de estar atentos, de estar vigilantes. Jesús se vale de las costumbres de aquellos tiempos en los que las bodas se preparaban de esa manera, para que los cristianos entendamos la importancia de no estar dormidos, de estar despiertos, de estar atentos, de estar vigilantes. No significa que nos vayamos a quedar dormidos físicamente. No significa que no podamos nosotros darle a nuestro cuerpo las condiciones de descanso necesarias que aseguran inclusive la salud, el bienestar mental y físico de nosotros en las actividades diarias. A lo que se refiere el Señor Jesús es aún estar despiertos, aún estar vigilantes en el orden espiritual, es decir, estar preparados espiritualmente, estar moral y espiritualmente preparados, porque de la manera menos pensada, en el momento más inesperado, es cuando el Señor va a llegar y nos va a pedir cuentas de nuestra vida. Tenemos que estar preparados para cuando el Señor nos llame. Es decir, un día, hermano y hermana, nos vamos a morir. La muerte nos va a llegar en el momento menos esperado. No sabemos cuándo, no sabemos cómo, no sabemos dónde. Pero lo que tenemos por cierto en nuestra vida humana es que la muerte un día nos va a llegar. Y es triste porque el tema de la muerte casi no lo abordamos en nuestras conversaciones diarias. Es un tema al que muchas veces nosotros queremos evadirnos y que no queremos entonces meditar en ese tema. Hablar de la muerte de nuestros seres queridos, hablar de nuestra propia muerte, que tanto en una circunstancia como en la otra son dos cosas totalmente ciertas en nuestra vida, es algo que no queremos hacer. Pero el Señor hoy nos está invitando a que ese pensamiento de la caducidad de nuestra vida, es decir, de lo caducos que somos, de lo breve que es nuestra vida, que nos sirva para que nosotros aprendamos a vivir cada vez mejor y que de esa manera estemos entonces muy bien preparados. Si somos nosotros sensatos, nos daríamos cuenta de que lo que realmente importa en nuestra vida es estar preparados para cuando el Señor nos llame. Y vale la pena que nos preguntemos tú y yo el día de hoy: si Cristo llegara hoy, ¿dónde y cómo nos encontraría? Dicho en otras palabras, si nos muriéramos en este día, ¿cómo nos encontraría el Señor? ¿A dónde iríamos nosotros después de nuestra muerte, según cómo nos encontrara el Señor? ¿Estás preparado espiritualmente? ¿Estás viviendo en el estado de gracia? ¿O por el contrario, estás viviendo en pecado, de manera especial en pecado mortal? Sabemos nosotros los cristianos verdaderos, los católicos,
que la meta es el cielo. Todos nosotros aspiramos llegar al cielo, pero sabemos que también está el riesgo inminente de pasar la eternidad en el infierno, lejos del Señor, y que no es Dios el que nos condena, es nuestra forma de vida en esta tierra, es la manera como vivimos muchos de nosotros sin estar preparados, sin tener al Señor en nuestra vida, lo que al final de nuestra propia existencia nos condena eternamente en el infierno. Hay dos posibilidades: o vivimos con el Señor o vivimos lejos del Señor, lo cual significa o vivimos preparados para cuando el Señor nos llame, o estamos definitivamente condenados ya desde esta vida porque estamos alejados del Señor. Por supuesto, existe para los cristianos católicos la certeza plena del purgatorio, no como una segunda oportunidad que nos concede el Señor para la salvación, sino como una muestra más de la misericordia de Dios, que para que aquellos que mueren en pecado, pero que no es pecado mortal, sino venial, todavía se puedan purificar aún después de la muerte y que alcancen entonces la bienaventuranza eterna. Pero aún para aquellos que tienen la posibilidad por la misericordia de Dios de llegar al purgatorio, la exigencia es la misma. Tuvieron que haber muerto en gracia de Dios para poder aspirar siquiera a llegar al purgatorio. Y tú y yo, hermano y hermana, ¿cómo estamos viviendo? ¿Cómo está nuestra vida? ¿De qué manera estamos nosotros viviendo esta existencia humana? Y esa pregunta es muy importante, y la respuesta que demos a esa pregunta es de igual manera muy importante, porque una vez que Cristo nos llame, una vez que ya nos pida el Señor cuenta de nuestra vida, es decir, una vez que ya la muerte nos llegue, ya no vamos a tener oportunidad para pedirle a Dios más tiempo, para solicitarle a Dios que nos dé la oportunidad de hacer las cosas que ya en vida nosotros teníamos que hacer y que no pudimos hacer. Ya el Señor no nos va a dar otra oportunidad para que le presentemos nuestra vida llena de buenas obras. Las vírgenes necias, en el momento crucial de su vida, se dieron cuenta de que tenían vacías sus lámparas y no pudieron improvisar el aceite. Aquí hay una figura muy hermosa que en el pueblo judío se entendía muy bien y que lamentablemente se ha ido como perdiendo en su contexto y en su interpretación, porque nosotros no estamos acostumbrados a esas circunstancias culturales en las que sí hablaba Jesús y que entendían muy bien sus oyentes. Esas lámparas reflejarían la fe de cada una de esas 10 vírgenes que estaban dispuestas para la fiesta. Es decir, las 10 vírgenes tenían fe. Las 10 vírgenes estaban aguardando la llegada del novio para poder entrar con él y con la novia, por supuesto, y disfrutar de la fiesta para la cual habían sido invitadas. Pero de las 10 vírgenes, y de las cuales las 10 llamas de sus lámparas ardían, solamente 5 tenían preparadas las otras cualidades del cristiano necesarias para vivir la exigencia de la vida cristiana. Las 10 vírgenes tenían sus lámparas ardiendo. Las 10 vírgenes tenían fe, pero 5 de ellas no tenían el aceite de las buenas obras. Estaban solamente viviendo según la fe. Y como nos dice la Sagrada Escritura, no basta la fe para salvarse. La fe es necesaria para la salvación, pero no basta para la salvación. La fe es necesaria para salvarnos, pero no es suficiente para salvarnos. Estas 10 vírgenes tenían la llama de su fe ardiendo en sus lámparas, pero necesitaban todas ellas las buenas obras. Y de esas 10 vírgenes, solo 5 añadían a su fe las buenas obras, y eran las previsoras, eran las que estaban ya preparadas, listas para cuando el Señor llegara, pudieran entonces entrar con él a celebrar el banquete de bodas. Cuando las vírgenes descuidadas o necias quisieron llenar sus lámparas de más aceite, es decir, cuando quisieron ya tener además de la fe las buenas obras, ya no pudieron hacerlo, porque ya no tenían más tiempo para haber llenado sus lámparas de aquella fe manifestada en obras que
exigía también el novio para invitarlas a entrar al banquete de bodas. Así como esas vírgenes de la parábola, ¿de qué están llenas nuestras lámparas? Es decir, ¿de qué está llena nuestra vida? ¿Está llena solamente de la fe? De esa fe que dicen muchos es suficiente para la salvación. De esa fe de quienes dicen creer en Cristo y aceptarlo como Señor y Salvador de la vida es suficiente para la salvación. Si es así, hermanito o hermanita, no vas a alcanzar la salvación, porque necesitas, junto con esa fe, las buenas obras, necesarias también como la fe para que alcances la salvación. Querer significa poner los medios. El deportista, si quiere ganar, tiene que sacrificarse, tiene que practicar, tiene que esforzarse, tiene que entrenar, abstenerse de muchas cosas para poder estar en buena condición física y ganar la competencia. De la misma manera, el estudiante, si quiere aprobar, tiene que estudiar, tiene que desvelarse, tiene que trabajar mucho para lograr la meta que se propone, que es superarse en los estudios. En el caso de la vida cristiana, no hay mucha diferencia en ese sentido. Si queremos alcanzar la salvación que ya Dios mismo nos ha ofrecido, pero como nos dice San Pablo allá en Filipenses 2:12, nosotros tenemos que esforzarnos por ganar, trabajando con temor y temblor. Es solamente así como lo vamos a alcanzar. No podemos nosotros quedarnos de brazos cruzados pensando que ya Dios hizo todo por nosotros y que ya entonces automáticamente, por el hecho de creer, nos vamos a salvar. Si así fuera, en esta parábola que Jesús nos presenta hoy, la conclusión hubiera sido diferente. Por el solo hecho de haber tenido las 10 vírgenes sus lámparas encendidas y haber estado aguardando al Señor, hubiera sido suficiente para que todas ellas entonces entraran al banquete de bodas. Pero no fue así. 5 de ellas, además de tener sus lámparas encendidas, tenían también la provisión de las buenas obras que les permitió entrar a disfrutar del banquete de bodas. Pero 5 de ellas, por más que tenían sus lámparas encendidas, es decir, por más que tenían la fe, al no tener buenas obras, no pudieron entrar al banquete de bodas y se quedaron por fuera. Y por más que estaban aguardando al Señor, por más que tenían fe, por más que habían sido invitadas al banquete de bodas, cuando tocaban a la puerta para que el Señor les abriera, les decía el Señor: les aseguro que no las conozco. Hermanas y hermanos, cuando nosotros pensamos y reconocemos lo corta que es nuestra vida, nos damos cuenta de lo importante que es el hoy, el presente, el momento actual en el que nosotros vivimos, para aprovecharlo bien y poder disponer nuestra vida no solamente con el aceite de la fe que nos sirve para tener encendidas nuestras lámparas, sino también para proveer nuestra vida de buenas obras. El hoy, el presente, el momento actual en el que vivimos es la oportunidad que Dios nos da para que amemos más nuestra vida, esta parte de nuestra vida que nos queda todavía por vivir, para que nosotros seamos capaces de motivarnos para hacer el bien, para trabajar mucho más, construyendo nuestra propia vida y aportando a la vida de los demás, sirviendo con un corazón disponible, dándole el primer lugar a Dios en nuestra vida, arrepintiéndonos de nuestros pecados, luchando contra las tentaciones, haciendo oración, viviendo los sacramentos, siendo ejemplo de vida para las demás personas. Todas estas cosas que nos sirven y que nosotros podemos aprovechar y que nosotros podemos hacer en el hoy, en el presente, mientras tenemos nuestra vida. Que esta reflexión que nos presenta el mismo Señor Jesucristo a través de esta parábola nos sirva para que nosotros no nos quedemos descuidados, desprevenidos, sino que estemos dispuestos a aprovechar muy bien cada momento, cada instante, cada segundo, cada minuto de nuestras vidas, y que de esa manera, cuando nos llame el Señor, estemos nosotros en disposición de presentarle no solamente una lámpara vacía, sino una lámpara que esté ardiendo por la fe y por las buenas obras, que es nuestra vida llena de muchos frutos espirituales, frutos de vida eterna. Amén.
mismo espíritu, somos una iglesia. vivamos nuestro llamado, siendo humildes, siendo amables y pacientes. Un solo Señor, un mismo espíritu, somos una iglesia. un solo Señor, un mismo espíritu, Somos una iglesia. unidos nos mantendremos con lazos, vivos lazos de paz y amor. Un solo Señor, un mismo espíritu, Somos una iglesia. Esta canción que acabamos de escuchar nos sirve para adentrarnos de nuevo en el tema que ya por 2 catequesis anteriores hemos venido desarrollando, tratando de aclarar una confusión en la que los hermanitos protestantes han caído y que siembran también en el corazón de los católicos mal preparados en torno a la salvación. Cuando dicen ellos, Cristo es el que salva, la iglesia no sirve para nada. Puedes desechar la iglesia, pero mientras tengas la fe en Cristo, con eso es suficiente. Eso basta para que tengas la salvación. Esa es una enseñanza protestante, como hemos venido viendo a lo largo de estas catequesis anteriores, pero no es una enseñanza de las Sagradas Escrituras. Y Cristo mismo, en su plan, en su misión, en la tarea que le había encomendado el Padre de los cielos y que vino a cumplir él al encarnarse, al hacerse uno, semejante a nosotros en todo, menos en el pecado. No vino tampoco Cristo a vivir de esa manera, de tal forma que solo la fe en Cristo fuera necesaria y suficiente para la salvación, pero que no hubiera entonces necesidad de la iglesia. Y eso lo podemos ver en el hecho mismo de que Jesús no vino simplemente a predicar o a escribir la Biblia o a repartir Biblias para que cada uno de los que creyeran en él se fuera y empezaran a leer y a entender la Santa Biblia según su propia conveniencia y según su propia capacidad, y que de esa manera entonces alcanzaran la salvación. No, Jesús lo que vino a hacer, en lugar de haber escrito la Biblia o de haber repartido Biblias, fue fundar una iglesia. Jesús fundó su iglesia y Jesús quería que aquellos que acogieran por la fe su palabra, sus enseñanzas, su ejemplo de vida, se unieran a él a través de unirse a la iglesia. Por eso, una vez que Jesús empieza su ministerio público, elige de entre sus discípulos, de entre las muchas personas que lo seguían, elige a 12. Y en esos 12 es en los que constituye su iglesia. Funda su iglesia sobre uno de los 12 apóstoles, sobre Pedro, que como sabemos no se llamaba Pedro, se llamaba Simón. Así lo encontramos en Juan 1:42. Pero Jesús le cambia el nombre porque le encomienda también una misión: ser la piedra, ser el fundamento sobre el cual el mismo Jesús iba a fundar su iglesia, la iglesia suya, la iglesia de Jesús. Por tanto, la iglesia sí es importante. La iglesia y Cristo son una sola cosa. Y es por eso que en todos estos pasajes bíblicos que hemos meditado ha quedado clara precisamente esa realidad espiritual y teológica tan importante, que Cristo se identifica a sí mismo con la iglesia. Él y la iglesia son una sola cosa. ¿De qué manera? Pues Cristo es la cabeza
y la iglesia es el cuerpo. Cristo es el esposo, la iglesia es su esposa. Y como queda claro allá en pasajes como Efesios capítulo 5, versículos del 23 en adelante, Cristo tiene una sola esposa y Cristo la ama y la cuida y se entregó por ella para santificarla mediante el baño de regeneración, para presentársela a sí mismo sin mancha ni arruga. Cristo ama a su iglesia. La iglesia es importante. Entonces, frente a esa confusión que siembran los hermanos protestantes, ¿quién salva, Cristo o la iglesia? La respuesta de las Sagradas Escrituras, la respuesta de la Iglesia Católica desde hace más de 2000 años es: salva a Cristo por medio de su iglesia. Cristo te salva a través de su iglesia, porque Cristo y la iglesia son una sola cosa. Y por eso habíamos terminado la semana pasada con este pasaje de Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículos del 41 al 47, donde se nos decía cómo aquellos que por la fe acogían a Cristo se hacían miembros de la iglesia, eran incluidos en la comunidad de los creyentes para vivir como una sola comunidad la fe cristiana. Y en el versículo 47 decíamos que se derrumba por completo toda la mentalidad y toda la teología protestante que habla de que Cristo solamente es necesario para la salvación y que la iglesia no. Cuando dice San Lucas que el Señor agregaba cada día a la iglesia, es decir, a la asamblea, a la comunidad, a los que se habían de salvar. Fuera de la iglesia no hay salvación. Fuera de la iglesia no se puede vivir la fe cristiana. Fuera de la iglesia no puede haber comunión con Cristo, porque Cristo mismo dispuso que tu fe cristiana se viviera en la iglesia, en medio de una comunidad a la que tú te agregas como miembro del cuerpo de Cristo a través del bautismo. Vamos a seguir con algunos otros pasajes que nos muestran esa unidad indisoluble, inseparable entre Cristo y la iglesia, y que así como nos muestran que Cristo y la fe en Cristo es necesaria para la salvación, así también el estar en la iglesia, el perseverar en la iglesia, el estar en la iglesia de Jesús, no en cualquier iglesia, en la iglesia verdadera del Señor Jesús, es necesario también para la salvación. Y para eso vamos a tomar Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículos del 32 al 35. La multitud de los creyentes no tenía sino un solo corazón y una sola alma. Nadie llamaba suyos a sus bienes, sino que todo era en común entre ellos. Los apóstoles daban testimonio con gran poder de la resurrección del Señor Jesús y gozaban todos de gran simpatía. No había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían campos o casas los vendían, traían el importe de la venta y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Miren cómo no se iba cada uno de los creyentes con una Biblia para la casa y la leían según su propia conveniencia y según su propia facilidad. Miren que no se iba cada uno de ellos a fundar su propio changarrito y a autoproclamarse pastor, evangelista, apóstol, profeta, intendente, etc. Miren que todos ellos permanecían en la unidad. Era una multitud de creyentes, es decir, eran muchos creyentes, pero vivían la unidad. Tanto vivían la unidad que miren cómo lo describe San Lucas. Tenían un solo corazón y una sola alma, es decir, eran un solo cuerpo. Eran el cuerpo de Cristo. Ya desde esos tiempos, por supuesto, desde el inicio mismo de la iglesia, se vivía la unidad de todos haciendo parte, siendo miembros de un solo cuerpo. Cristo tiene un solo cuerpo. Cristo, en medio de la multitud de creyentes, tiene un solo cuerpo. La teoría protestante, el discurso protestante, es que hay multitud de iglesias y en todas ellas está Cristo. Falso, hermanos, falso. Las Sagradas Escrituras nos hablan desde el principio de la iglesia de la unidad como característica fundamental de esa iglesia. Y se habla de una iglesia, de una asamblea, de una comunidad que es visible. Visible porque allí se manifiesta la presencia y la participación de todos los que la conformaban. Hay una realidad invisible, por supuesto,
que es la fe común que todas estas personas comparten. Esa es la realidad invisible, que está animada por el Espíritu Santo, que es también una realidad invisible. Pero hay una manifestación visible de esa iglesia en la comunión, en la participación de todos sus miembros. La iglesia es, por tanto, visible y material. Esa mentira protestante de que la iglesia es la comunidad invisible de todos los que creen en Cristo es lo que le ha dado pie a que cada pastor protestante se haya salido de otros changarritos y haya fundado su propia congregación y que piensen que están en la iglesia por el hecho de que creen en Cristo. Pero eso no lo afirma la Santa Biblia. Eso no está presente como una verdad bíblica. La iglesia desde el principio es visible y es también material. Es decir, se puede percibir, se puede palpar esa unidad de todos los cristianos viviendo juntos su fe, no solamente porque todos crean en Cristo, sino porque se congregan. Ese es el sentido mismo de eclesia, de asamblea, de iglesia, de comunidad, que se congregan en un lugar en especial y esa congregación de fieles en un lugar especial, creyendo todos la misma fe, es lo que se conoce entonces como la unidad de la iglesia. Un solo cuerpo que es el cuerpo de Cristo. Está presente la iglesia en una comunidad visible de creyentes que se distinguen claramente en medio del mundo y está llamada a transformar, santificar e iluminar el mundo. Es porque la iglesia es visible que San Pablo la llama de diversas maneras. Vamos a mirar las figuras literarias y teológicas tan importantes a través de las cuales San Pablo en sus cartas describe, identifica la iglesia visible y material de Cristo, la única y verdadera iglesia que Cristo fundó. San Pablo usa una figura material, física, que nosotros podemos palpar a través de los sentidos, que es la de casa. San Pablo llama a la iglesia casa. En 1 Corintios capítulo 3, versículo 15, dice San Pablo que la iglesia es casa del Dios vivo, columna y fundamento de la verdad. Miren cómo lo dice de bonito San Pablo allí en primera carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Citardo para que sepas cómo hay que portarse en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y fundamento de la verdad. La iglesia es visible, por tanto San Pablo se refiere a ella a través de una figura visible, llamando a la iglesia casa, casa del Dios vivo. Pero no termina allí. En diversos pasajes, San Pablo habla de la iglesia también como un cuerpo. La iglesia es cuerpo de Cristo. Vamos a comenzar con Efesios capítulo 1, versículos del 22 al 23. Bajo sus pies sometió todas las cosas y le constituyó cabeza suprema de la iglesia, que es su cuerpo, la plenitud del que lo llena todo en todo. Miren que San Pablo está hablando de un cuerpo, pero está hablando de un cuerpo que tiene una cabeza visible y tiene también un cuerpo visible. No está hablando de una realidad inmaterial, solamente espiritual. No, está hablando de una realidad visible, física, corpórea. Un cuerpo que tiene una cabeza visible y que tiene su cuerpo, por tanto, también visible. Cristo vino visible a este mundo. Lo vamos a ver en un pasaje más adelantito que nos permite ver esa realidad tan hermosa de Cristo que se hace visible. Cristo vino visible a este mundo. Su cuerpo es también un cuerpo visible. ¿Cómo vino Cristo visible a este mundo? Encarnándose en el seno de la Santísima Virgen María, asumiendo un cuerpo. En la eternidad, Cristo no tenía un cuerpo, porque Cristo es espíritu. Cristo como Dios es espíritu. Pero cuando se encarnó, como lo dice Juan 1:14, al hacerse carne, al hacerse uno como nosotros, Cristo asumió un cuerpo, se hizo visible. Ese Cristo visible tiene no solamente su realidad como cabeza visible, su cuerpo, que es la iglesia, es también visible. Por eso dice San Pablo que Cristo es la cabeza
de su cuerpo, que es la iglesia, la plenitud del que lo llena todo en todo. Y así también como en este pasaje lo encontramos en Efesios capítulo 5, versículos del 22 al 23 y del 29 al 30. Las mujeres sean sumisas a sus maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, como Cristo es cabeza de la iglesia, el Salvador del cuerpo. Porque nadie aborreció jamás su propia carne, antes bien la alimenta y la cuida con cariño, lo mismo que Cristo a la iglesia, pues somos miembros de su cuerpo. Miren que es el complemento de lo que ya veníamos mirando ahorita con Efesios 1, del 22 al 23. Aquí en Efesios 5, también del 22 al 23, está San Pablo hablando de la relación matrimonial, que es una relación también visible, palpable. Las parejas, por supuesto, viven su vida matrimonial de una manera visible para todos aquellos que pueden percibir que son esposo y esposa. Para comenzar, los hijos, las familias de cada uno de los cónyuges. Es una realidad visible aquella del santo sacramento del matrimonio. Pues San Pablo se está refiriendo también a esa misma relación que es visible para significar cómo Cristo visible con su iglesia, cuerpo visible, son una sola cosa. Y está mostrando entonces San Pablo cómo en esa realidad espiritual de Cristo unido a su iglesia hay una manifestación visible que se palpa en la iglesia visible a la que se ha unido Cristo como cabeza y como esposo, siendo la iglesia su cuerpo y su esposa. Y así también en primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículos del 12 al 13, el 18, 20, 27 al 28. Ustedes pueden leer todo ese capítulo 12, que es hermosísimo, pero aquí por cuestión del tiempo solo vamos a leer los versículos 12 al 13 y el 18, 20 y después del 27 al 28. Pues del mismo modo que el cuerpo es uno, aunque tiene muchos miembros, y todos los miembros del cuerpo, no obstante su pluralidad, no forman más que un solo cuerpo, así también Cristo. Porque en un solo espíritu hemos sido todos bautizados, para no formar más que un solo cuerpo, judíos y griegos, esclavos y libres, y todos hemos bebido de un solo espíritu. Ahora bien, Dios puso cada uno de los miembros en el cuerpo según su voluntad. Ahora bien, muchos son los miembros, mas uno es el cuerpo. Ahora bien, vosotros sois el cuerpo de Cristo y sus miembros, cada uno por su parte. Y así los puso Dios en la iglesia, primeramente como apóstoles, en segundo lugar como profetas, en tercer lugar como maestros, luego los milagros, luego el don de curaciones, de asistencia, de gobierno, diversidad de lenguas. Todo este pasaje tan hermoso nos muestra una distinción muy clara entre lo que es el cuerpo y lo que es el espíritu, es decir, entre las cosas de la iglesia que son visibles y las cosas de la iglesia que son invisibles. Visible, el cuerpo, formado por muchos miembros, la unidad de un solo cuerpo, formando la totalidad de un cuerpo cuya cabeza es Cristo. Eso es visible. Invisible, el Espíritu Santo que todos nosotros hemos bebido, del que todos nosotros participamos desde el bautismo. Invisible, las gracias y dones del Espíritu Santo que actúa dentro de ese cuerpo. Pero el cuerpo de Cristo sí es visible. Por eso San Pablo lo compara con una realidad visible como es el cuerpo y la distingue muy bien de la realidad invisible, que es toda esta realidad espiritual que tiene como autor y protagonista al Espíritu Santo. Y miren el pasaje que les dije hace un momentito que íbamos a meditar, en el que de una manera muy hermosa se nos presenta a Cristo viniendo a este mundo como visible. Es Colosenses 1, del 15 al 18. Él es imagen visible de Dios invisible. Miren qué cosa tan hermosa. Cristo es imagen visible de Dios invisible. Dios en su naturaleza misma, en su esencia, es invisible, porque Dios es espíritu.
pero Cristo vino como la realidad visible de ese Dios invisible. Dios que era invisible se hizo visible en Cristo. Por tanto, si Cristo, que es la cabeza, es visible, su cuerpo, que es la iglesia, es también visible. El cuerpo de la iglesia visible eres tú, soy yo, somos cada uno de nosotros que como miembros de ese único cuerpo formamos con Cristo una sola cosa. San Pablo habla también de la iglesia como esposa de Cristo. Y ya meditábamos un poquitito de esto cuando tomábamos el pasaje de Efesios 5, 22 al 23 y después del 29 al 30. Vamos a tomar ahorita los versículos 24 al 25, 31 al 32. Así como la iglesia está sumisa a Cristo, así también las mujeres deben estarlo a sus maridos en todo. Maridos, amen a sus mujeres como Cristo amó a su iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos se harán una sola carne. Gran misterio es este. Lo digo con respecto a Cristo y a la iglesia. Cristo visible se unió a su iglesia visible. Cristo es la cabeza, la iglesia es el cuerpo. Cristo es el esposo, la iglesia es su esposa. Cristo y la iglesia son una sola cosa. Si tú quieres vivir la fe cristiana plenamente, no puedes aceptar a Cristo y desechar la iglesia. No te puedes quedar con la cabeza y desechar el cuerpo. Cuando un esposo se casa con su esposa, no se casa solamente con la cabeza y tira el cuerpo. No, acepta el ser total de la persona con la que se casa, con su esposa, y la recibe con su cabeza y con su cuerpo. Así también nosotros en la fe cristiana no podemos quedarnos con Cristo cabeza y decir que la iglesia no es importante y reemplazar la iglesia por la Biblia, porque no es eso el destino, la voluntad, el deseo de Dios. Dios quiso que Cristo tuviera una esposa, un cuerpo, y que con su cabeza fuera una sola cosa. El mismo San Pablo era perseguidor de la iglesia de Cristo. Si la iglesia no es visible, como afirman los protestantes, ¿cómo la iba a perseguir Pablo? ¿Cómo iba Pablo a perseguir una iglesia invisible? Pero no, Pablo era el perseguidor de la iglesia de Cristo, una iglesia que es visible. Primera de Corintios 15, 9. Pues yo soy el último de los apóstoles, indigno del nombre de apóstol, por haber perseguido a la iglesia de Dios. ¿Cómo iba a perseguir la iglesia de Jesús? ¿Cómo iba a perseguir la iglesia de Dios si no fuera una iglesia visible, sino solamente espiritual? Con ese interrogante vamos a irnos a una canción también muy hermosa que nos habla de cómo en el deseo de Dios, en el corazón de Cristo, estaba el fundar una sola iglesia. Y toda esta multitud ilimitada de opiniones y de espiritualidades diferentes que permiten o que quieren hacer ver la fe cristiana como algo que se permite vivir fuera de la iglesia o en cualquier iglesia, no viene de Cristo, sino que lo ha creado el demonio a través del movimiento protestante. Hermanos todos reunidos, vamos a reflexionar. El problema protestante está destruyendo la paz. Hermanos todos reunidos, vamos a reflexionar. El problema protestante está destruyendo la paz. Estos protestantes andan de distinta agrupación, conquistando nuestra gente, sembrando la confusión. Estos protestantes andan de distinta agrupación, conquistando nuestra gente, sembrando la confusión. Nosotros somos católicos, tenemos que ver qué hacer, que el Señor nos ayude a defender nuestra fe. Nosotros somos católicos, tenemos que ver qué hacer, que el Señor nos ayude a defender nuestra fe.
Claro que sí. Hay una sola iglesia y es la que Cristo fundó. En el apóstol San Pedro y a él se le encomendó. Hay una sola iglesia y es la que Cristo fundó. En el apóstol San Pedro y a él se le encomendó. Las sectas que nos invaden solo quieren engañar. Y si tú no te preparas, a sus redes vas a dar. Las sectas que nos invaden solo quieren engañar. Y si tú no te preparas, a sus redes vas a dar. Nosotros somos católicos, tenemos que ver qué hacer. Que el Señor nos ayude a defender nuestra fe. Nosotros somos católicos, tenemos que ver qué hacer. Que el Señor nos ayude a defender nuestra fe. Queda claro, pues, hermanos y hermanas, que la iglesia es una realidad de unidad con Cristo y que así como Cristo vino visible a este mundo, también dejó su iglesia visible en el mundo. Y esa comunidad visible de hermanos y hermanas que viven la unidad en la fe, somos todos nosotros quienes a través del bautismo nos hemos integrado a una comunidad palpable, visible, concreta, una comunidad de adoradores que adoramos a Dios en espíritu y en verdad. Pero además de ser la iglesia una realidad visible, es también espiritual, porque está animada por el Espíritu Santo y de él recibe todos sus dones y carismas, y es la acción del Espíritu Santo la que mantiene unida en un solo cuerpo visible, que mantiene unido el cuerpo de Cristo. Vamos a mirar esa realidad invisible del Espíritu Santo animando a la iglesia visible de Cristo en estos pasajes. Hay muchos más, pero por razón del tiempo no podemos meditarlos todos. Juan capítulo 20, versículos del 22 al 23. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes ustedes perdonen los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengan, les quedan retenidos. Aquí Jesús se vale del soplo, del ruaj, del soplo del Espíritu Santo para comunicar ese don del Espíritu a los apóstoles y darles entonces la fuerza espiritual para que los apóstoles pudieran perdonar los pecados en el sacramento de la confesión, ministerio y poder del Espíritu Santo que en el sacramento del orden sacerdotal ha sido comunicado a nosotros, a los sacerdotes, a través del ministerio del orden sacerdotal, de la imposición de las manos y de la consagración de nosotros como sacerdotes de Cristo. Primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículos del 4 al 11. Hay diversidad de carismas, pero el Espíritu es el mismo. Diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Diversidad de operaciones, pero el mismo Dios que obra en todos. A cada cual se le otorga la manifestación del Espíritu para provecho común, porque a uno se le da por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe en el mismo Espíritu, a otro carismas de curaciones en el único Espíritu, a otro poder de milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversidad de lenguas, a otro don de interpretarlas. Pero todas estas cosas las obra un mismo y único Espíritu, distribuyéndolas a cada uno en particular según su voluntad. Esa es la realidad espiritual de esta iglesia visible, del cuerpo de Cristo visible, que es la iglesia, la acción eficaz del Espíritu Santo, que es como el alma de ese cuerpo que es la iglesia. Efesios 1, versículos del 3 al 5. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en la persona de Cristo con toda clase de bienes espirituales y celestiales, por cuanto nos ha elegido en Él antes de la fundación del mundo, para ser santos e inmaculados en su presencia en el amor, eligiéndonos de antemano
para ser sus hijos adoptivos por medio de Jesucristo, según el beneplácito de su voluntad. Las bendiciones que recibimos nosotros al ser cuerpo de Cristo son bendiciones también espirituales y celestiales. Esa es la parte espiritual de la iglesia que es este cuerpo visible, cuerpo de Cristo. Efesios 3, 20 al 21. A aquel que tiene poder de realizar todas las cosas incomparablemente mejor de lo que podemos pedir o pensar, conforme al poder que actúa en nosotros, a él la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones y todos los tiempos. Amén. Miren que los hermanos protestantes hablan de solo Cristo. Cristo es necesario para la salvación. Cristo basta para la salvación. La fe en Cristo basta para la salvación. Eso es palabra de Satanás. Porque lo que dice la Biblia es que al Padre se le da gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones y todos los tiempos. Este pasaje no le gusta a los protestantes porque tumba por el piso, derrumba por completo su mentira satánica, demoníaca, de que basta Cristo para salvarse. Palabra de Satanás, porque la iglesia dice lo que la Biblia a su vez también dice, que al Padre se le da gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones y todos los tiempos. Amén. ¿Cómo es eso posible? Es posible porque Cristo y la iglesia son una sola cosa. Es que los protestantes vienen viendo la iglesia como un templo, como una edificación. Tienen esa confusión ellos. Piensan que cuando se habla de iglesia, se habla como del edificio físico, de la construcción física. Y no, es la realidad espiritual, pero también visible de una sola comunidad que vive la unidad y que es una con Cristo. Por eso al Padre se le da la gloria en la iglesia y en Cristo. No solamente en Cristo, no. Los que dicen que solamente en Cristo están proclamando palabra de Satanás. Pero los que afirmamos, como la Biblia lo afirma, que al Padre se le da la gloria en la iglesia y en Cristo, estamos proclamando la palabra de Dios. Al Padre se le da la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones y en todos los tiempos. Amén. Si la iglesia no estuviera vivificada por el Espíritu Santo, no estaría en ella el poder de Cristo para salvar a los que creen. Pero si no fuera visible y concreta, no tendría nada que ver con nosotros los hombres, pues no podría ser signo de Cristo para ellos. En el fondo, el error protestante, desde Lutero hasta nuestros días, consiste en que no han comprendido o no han querido admitir plenamente el misterio de la encarnación del Verbo, un Dios invisible que se ha hecho visible, es decir, que se hizo hombre de carne y hueso como nosotros. Así lo encontramos en Juan 1:14, y que lo hizo de esta manera para salvarnos de nuestros pecados desde nuestra misma naturaleza humana, al ofrecer su cuerpo físico, visible, material, por nosotros en la cruz. Podemos entonces volver a preguntarnos, ya casi al final de esta catequesis, ¿quién te salva, Cristo o la iglesia? Y la respuesta de la Santa Biblia, que es la misma respuesta de la Santa Iglesia Católica desde hace más de 2000 años, es la misma. Nos salva Cristo, pero a través de su iglesia. Cristo es Salvador, pero nos salva a través de su iglesia. Porque Cristo y su iglesia son una sola cosa. No se puede separar a Cristo de su iglesia. No se puede aceptar a Cristo y despreciar o rechazar su iglesia. Fuera de la iglesia no hay salvación. Ojo, fuera de la iglesia no hay salvación. Así lo encontramos en la Biblia, incluso en la Biblia protestante. Miren estos pasajes que nos demuestran esa afirmación que la Iglesia Católica siempre ha tenido, porque está inspirada verdaderamente por el Espíritu Santo, y de esa misma inspiración es desde donde ha brotado la Biblia, inclusive la Biblia que utilizan los protestantes. Fuera de la iglesia no hay salvación. Lucas 10:16. Quien a ustedes escucha, a mí me escucha. Quien a ustedes rechaza, a mí me rechaza. Y quien me rechaza a mí, rechaza al que me ha enviado. Si rechazas la iglesia, rechazas a Cristo. Si rechazas a Cristo,
rechazas al Padre de los cielos, luego no tienes salvación. La iglesia sí es necesaria para la salvación. Cristo salva a través de su iglesia. Volvemos a Hechos 2:47, pasaje muy hermoso y muy elocuente. El Señor agregaba cada día a la iglesia, es decir, a la comunidad, a la asamblea, a los que se habían de salvar. Los que se quedaban fuera de esa iglesia, de esa comunidad, no se salvaban. La iglesia sí es necesaria para la salvación. Cristo te salva a través de su iglesia. Efesios 5:23. El marido es cabeza de la mujer, como Cristo es cabeza de la iglesia, el salvador del cuerpo. ¿De qué manera salva Cristo a la iglesia, que es su cuerpo? Lo dice el mismo San Pablo en ese pasaje, ya en los versículos 25 al 27, 29 al 30. Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, purificándola mediante el baño del agua en virtud de la palabra, y presentársela resplandeciente a sí mismo, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa parecida, sino que sea santa e inmaculada, porque nadie aborreció jamás su propia carne, antes bien la alimenta y la cuida con cariño, lo mismo que Cristo a la iglesia, pues somos miembros de su cuerpo. Hermanas y hermanos, Cristo nos salva a través de su iglesia. Es en la iglesia donde Cristo nos hace santos e inmaculados. Es en la iglesia donde Cristo nos alimenta y nos cuida. Es en la iglesia donde somos salvados. Y por eso tomamos de nuevo Efesios 3:20 al 21 para recordar que al Padre la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones y todos los tiempos. Amén. Esta idea mentirosa de que la iglesia no es necesaria para la salvación la suelen completar los protestantes al decir que basta la Biblia para salvarse, pero esa es otra trampa. Según estas personas, en la Biblia uno encuentra todo lo necesario para salvarse. Teniendo la Biblia, uno lo tiene todo. Por lo tanto, el problema de la verdadera iglesia sale sobrando, es decir, no es necesario estar en una iglesia, no es necesario recordar y reconocer y permanecer y perseverar en la iglesia que Jesús ha fundado. Los que piensan así están convencidos de que la Biblia está al origen de todo, es decir, que de la Biblia parte todo y que todas las iglesias salieron de la Biblia. Evidentemente están en un error, están equivocados. Para poder entender este problema es necesario entender toda esta realidad que a manera de una lista voy a describir aquí muy rápidamente para terminar esta catequesis. En primer lugar, Cristo fundó una sola iglesia, una solita, asegurándole que permanecería hasta el fin del mundo. Esta iglesia históricamente se demuestra ser la iglesia católica. Hay una sucesión ininterrumpida de 266 pontífices o papas desde San Pedro hasta el Papa Francisco. 266 papas en la historia, en más de 2000 años. Eso solamente es posible en la iglesia católica. La única iglesia que tiene historia, la única iglesia histórica es la iglesia de Jesús, la iglesia católica, que viene desde Cristo. Cristo mandó predicar, no escribir su mensaje. Él mismo no escribió nada. Luego, no es la Biblia lo más importante, es la iglesia que con Cristo es una sola cosa, y de esa unión de Cristo con su iglesia es de donde sale la Biblia. La iglesia católica vivió muchos años sin el Nuevo Testamento. Hasta el año 382, con el Papa San Dámaso I y con la ayuda de San Agustín y de San Jerónimo, se constituyó el Nuevo Testamento. Hasta ese tiempo, imagínense, 382 años, la iglesia estaba existiendo ya sin Nuevo Testamento, sin Biblia cristiana, podríamos decir, porque existía solamente la Biblia judía, y esa Biblia judía contenía solamente los 46 libros de lo que para nosotros es ahorita el Antiguo Testamento. Por tanto, si se perdiera la Biblia, la Iglesia Católica seguiría poseyendo toda la verdad enseñada por Cristo y que hasta la fecha ha transmitido fielmente, como hizo antes que se escribiera el Nuevo Testamento. Por lo tanto,
la Iglesia Católica es la madre de la Biblia y solo ella tiene la capacidad y el poder del Espíritu Santo para interpretarla correctamente. Por todo esto, es un error aceptar la Biblia y rechazar o menospreciar la Iglesia Católica que le dio vida a esa Biblia. Si se acepta la Biblia, tanto más se tiene que aceptar la autoridad de la Iglesia que formó y reconoció el Nuevo Testamento como palabra de Dios. Es absurdo querer poner la Biblia como autoridad suprema en el campo de la fe. Hay que reconocer que primero está Cristo, después la Iglesia y después la Biblia, y no al revés. No haber entendido esto ha causado muchas desviaciones, favoreciendo el protestantismo y la división que el demonio ha creado en todas estas iglesias protestantes. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Ven con nosotros al caminar, Santa María, ven. La diócesis de Knoxville y la parroquia de Santo Tomás Apóstol de Lenoir City les agradecemos por habernos acompañado en Creciendo Juntos en Nuestra Fe Católica y los invitamos a que nos escuchen la próxima semana por esta misma estación y a la misma hora para profundizar en lo que significa ser un católico conocedor de su fe. Hasta pronto y que Dios los bendiga.